Observatorio Latinoamericano, capítulo chileno. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas para participar en este taller y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El Observatorio de Trata, capítulo chileno, el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, organiza este seminario La Trata y sus víctimas para el día de hoy. La trata de personas constituye una grave vulneración de los derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, especialmente en contexto de desigualdad estructural, violencia de género y precariedad socioeconómica. Más allá de sus dimensiones penales y sociales, la trata genera profundas consecuencias psicológicas y emocionales en las víctimas, impactando en su salud mental, su autonomía y sus proyectos de vida. En este contexto, el seminario tiene como objetivo principal visibilizar las consecuencias psicológicas derivadas de la experiencia de trata, tales como trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión, afectación del vínculo interpersonal y daño de la autoestima, así como analizar los desafíos y buenas prácticas en materias de asistencia y acompañamiento en salud mental, su autonomía, con especial foco en las mujeres víctimas. Esta actividad además se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional contra la Trata 2023-2026, particularmente en el eje estratégico número 1 de prevención y sensibilización, que busca impulsar y fomentar acciones destinadas a sensibilizar y capacitar a instituciones públicas, sociedad civil, organismos privados y habitantes del país en la identificación, detección y denuncia del delito de trata de personas. Este seminario constituye además una instancia de formación y reflexión que fortalece las capacidades, instituciones y promueve una comprensión integral del fenómeno, incorporando la perspectiva de género y derechos humanos. Ahora vamos a dar paso a Carolina Ruth de Fundación Libera. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. Antes de iniciar mi presentación, voy a dejar a María Paz Gallardo, del programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien va a dar unas palabras. María Paz. Muchas gracias, Carolina. Bueno, darle la más cordial bienvenida a todos y todas. Nosotros vamos a realizar ahora, bueno, este seminario en conjunto también acá con Carolina, con las ponentes que van a abordar esta importante temática. Vamos a pedir que por favor se puedan silenciar sus micrófonos, ¿ya? Este seminario también se va a estar grabando, ¿ya? Para que quede ahí después para registro posterior para quienes o aquellos profesionales no pudiesen participar. Y va a empezar una publicación por 2 semanas. Se llamaba para cambiar su hora. Parece que Y mira, Ana María Muñoz tiene su micrófono abierto, si lo puedes cerrar, por favor. Sí, por favor. Ahí sí. Muchísimas gracias. Estas son cosas que pasan en las cosas en vivo, así que, bueno, este importante abordaje que se va a realizar el día de hoy, principalmente enfocado en la intervención con víctimas de trata de personas, resulta muy interesante ya y resulta muy importante también para nosotros como programa en relación a poder realizar el abordaje psicosocio jurídico que se pudiese decir ya en el perfil de víctimas de delito, de este tipo de delitos. Nosotros como Subcomisión de Protección y Asistencia a Víctimas, dentro de el ejercicio de las acciones que realizamos en la subcomisión, también hay acciones en relación a capacitar equipos que tienen abordaje e intervención directa con víctimas de trata de personas. Y desde ahí resulta no tan solo conocer la operatividad del protocolo, sino que también contar con instrumentos y herramientas para poder realizar un buen abordaje en tanto de la fenomenología y de lo que trata el delito de, valga la redundancia, trata de personas. Así que les agradecemos a quienes exponen el día de hoy, también a las personas de las otras instituciones que estén presentes en este seminario. Es una instancia que va a ser muy interesante. Podemos evaluar también replicarla más adelante y pues así hacerla más extensiva a otros equipos. Así que muchísimas gracias y éxito, Carolina. Muchas gracias, María Paz. Y antes de iniciar las presentaciones, les vamos a pedir a todos y cada uno que por favor apaguen su micrófono, porque si no, efectivamente el sonido no se escucha correctamente, y si no, vamos a hacer unas malvadas y vamos a llamarlas de viva voz con sus nombres, porque aquí se observa quién tiene efectivamente el micrófono prendido.
Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación. No, no creo. No sé si le gusta con el lado. Perfecto. No sé, María Paz, si tú puedes ir revisando e ir cerrando los micrófonos del resto. Estamos en eso. ¿Sí? Estamos en eso, sí. No te Fantástico. preocupes. Bien, tenemos 20 minutos para esta exposición, para que luego me sigan justamente dos colegas muy apreciadas y muy expertas en la materia. Mi nombre es Carolina Rudnick, yo trabajo en Fundación Libera y el día de hoy voy a hablar justamente de la temática acerca de las víctimas de trata de personas. Se está viendo, ¿cierto? ¿Se ve la presentación adecuadamente? ¿La portada? No sé si Sí, alguien me ningún puede... problema. Sí, ver. sí se ve. Buenísimo. Algunos lineamientos iniciales para poder partir esta conversación, todos, ¿no es cierto?, con los mismos conocimientos. La trata de personas es un fenómeno muy especial porque es multidimensional. En primer lugar, es un acto criminal. La trata de personas es un delito, está consagrado en el Código Penal chileno. Y en segundo lugar, es una violación de derechos humanos en su sustancia, en su realidad material. Asimismo, la trata es una forma de explotación y es un acto de violencia. Por la íntima vinculación que tiene con la migración, también muchas veces la trata la podemos entender como el sueño de considerar la migración como una oportunidad de cambiar la vida que termina terriblemente mal. Y por supuesto, la trata es una forma de esclavitud contemporánea. Y por eso hay algunos errores o mitos más bien generalizados que tenemos que descartar, que tenemos que corregir para poder involucrarnos en esta conversación de una manera profunda, robusta y correcta. Lo primero, erradicar el término trata de blancas. El término trata de blancas se considera un término históricamente racista porque era el nombre que se le daba a la trata de mujeres europeas por sobre la trata de mujeres negras, que era la trata de esclavos propiamente tal. Como las blancas no podían ser esclavas, se hablaba de trata de blancas. Pero la verdad es que ahora sabemos que blancas, negras, ya, ¿no es cierto?, todas son víctimas de trata, hombres, mujeres, niños, y por lo tanto hay que erradicar ese término. En segundo lugar, otro mito generalizado que hay es pensar que la trata solo tiene relación con la prostitución y las mujeres. Pero la verdad es que la trata tiene múltiples fines de explotación. Tiene como finalidad de explotación la prostitución. No se escucha. Carolina, No ahí se parece que escucha. te pegaste. ¿Se te silenció el micrófono, Caro? Es que me silenciaron, María Paz. ¿Sí? Parece un Ahí, cartel de que me silenciaron. Sí, ya. entonces te voy a pedir eso. Déjenme volver Dale. a poner la presentación. Dame un segundito. Ahora se me escucha, ¿sí? Sí, ¿Está el se te sonido escucha correcto? fuerte y claro. Perfecto, y ahora estoy compartiendo. Sería ideal si me cuentan si se ve adecuadamente. Todavía no, Carolina. Todavía no, ahí parece que está cargando. ¿Y ahora qué tal? No, todavía no. ¿Ahora? Ahora se está No, ahí se cayó. No. Se cayó, ¿ah? Déjame hacerlo de otra forma. Dame un segundo. Sí, parece que está un poquito pesado el internet hoy día por acá. Porque ustedes me ven a mí correctamente, ¿cierto? Te vemos y te escuchamos, sí. Ya, déjame intentar compartir la pantalla una vez más. He logrado cerrar todo. Ya, ahí estoy Ahí sí. compartiendo. ¿Sí?
Perfecto. Ahí sí. No lo voy a poner en modo presentación, yo sé que no es lo ideal, pero para evitar que se nos vuelva a caer, pareciera que hay algo con el sistema de presentación, que es muy... Pero yo creo que ahí dentro de todo se ve, ¿cierto? Se ve, no hay problema. Bueno, entonces, volviendo al tema de los mitos, y esto tiene alta importancia con respecto a cuando hablemos de la fenomenología de las víctimas y el condicionamiento psicológico, porque nos permite entender un poco su dinámica, junto con el hecho de que no sea trata de blancas, que no esté solo relacionado con la prostitución en las mujeres. También hay que evitar pensar que la trata siempre está relacionada con situaciones de irregularidad en la entrada de migrantes al país. La verdad es que los primeros años de la trata, todas las víctimas de trata llegaban por el aeropuerto, llegaban con su documentación perfecta. Por lo tanto, estar en situación irregular, muchas oportunidades puede ser sintomático de trata, pero no necesariamente están ligadas. Otro mito generalizado es tender a pensar de que existe una sola forma de trata. Y eso también es un error, porque la verdad es que hay tantos tipos de trata o tantas historias de trata como los hay de la imaginación humana. ¿Ah? Hay, como les decía, la trata puede ser sexual, laboral, mendicidad, criminalidad forzada, adopción ilegal en algunos países, y por eso, ¿no es cierto?, no es solo un solo tipo de trata. Finalmente, un error típico es pensar que la trata es económicamente marginal, es decir, que en realidad ocurre en sectores clandestinos, ¿no es cierto?, escondidos de la economía, que es algo menor, y la verdad es que ya tenemos antecedentes suficientes para darnos cuenta que es una manifestación de criminalidad organizada, que es tremendamente lucrativa, y las últimas estimaciones de la OIT hablan de que las ganancias a nivel mundial en esta materia son de alrededor de 236.000 millones de dólares. Entonces no estamos hablando de algo marginal. Y solo para que tengamos todos el mismo contexto, recordar un poquito, bueno, qué es esta cosa que se llama la trata. Y la trata es un delito que está compuesto por tres elementos: lo que se llama la movilización, los medios de comisión y la finalidad de explotación, donde básicamente lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que un sujeto capta, transporta o traslada, coge y recibe mediante fraude, violencia, coacción, engaño, abuso, vulnerabilidad, abuso de fuerza, abuso de poder o pagos, ¿no es cierto?, a quien tiene la persona a su cuidado. ¿Para qué? Con una finalidad de explotación, que puede ser, ¿no es cierto?, como yo les decía, trata sexual, laboral y otras finalidades. Y lo interesante es que la trata, ¿no es cierto?, puede ser de dos tipos. Yo puedo tener una trata internacional, donde esta captación, traslado y acogida implica cruzar fronteras. Y efectivamente, si estos tratantes me hacen cruzar por frontera y me hacen cruzar por una frontera por el desierto, por ejemplo, y no me hacen pasar por pasos fronterizos habilitados, yo voy a tener dos delitos aquí, ¿cierto? Yo voy a tener el delito de trata y el delito de tráfico de migrantes. Pero también la trata puede ocurrir al interior de un país. ¿Qué significa eso? Que la víctima es captada en Chile y llevada en Chile de un lugar a otro, de una región a otra, de una ciudad a otra, de un barrio a otro. Porque en el traslado no hay una distancia específica. El traslado solamente implica, ¿no es cierto?, mover a la víctima, desarraigarla, ponerla en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Para qué? Para explotarla. Entonces eso es muy importante, recordar que yo me puedo enfrentar a una víctima de trata que fue captada en el extranjero, que implicó cruzar fronteras, pero yo también me puedo encontrar con una víctima de trata que es captada al interior de Chile, ¿no es cierto?, y llevada de algún lugar a otro al interior de Chile. Y eso ya nos contará Verónica probablemente, eso ocurrió históricamente con la explotación sexual de menores de edad en nuestro país, donde de una región, de un barrio a otro, pueden generar una vulnerabilidad y un desarraigo que les permite controlar al menor. Entonces eso es muy importante. Incluso si me enfrento con una víctima migrante que me cuenta que ha sido captada en Chile, es víctima de trata, que no requiero, ¿cierto?, el cruce de fronteras. Ahora, lo que es muy interesante, ¿no es cierto?, es que el delito de trata nos dice, mire, esta captación, traslado y acogida con finalidad de explotación, yo la logro porque yo vicio la voluntad de la víctima, yo la engaño.
yo puedo seducirla, yo puedo mentirle con una oferta de trabajo falsa, o en los casos más graves puedo derechamente amenazarla a ella y a su familia que venga conmigo, ¿no es cierto?, a esta situación de explotación. Y ya en la situación de explotación, sea que la captación haya sido abusiva o fraudulenta o engañosa o coactiva derechamente, existe lo que se denomina la rueda de poder y control. Yo a esta persona que la escogí por ser vulnerable, porque las víctimas se escogen con pinzas, yo escojo personas que son débiles económica, cognitiva, educacional, socialmente, porque sé que nadie va a venir a buscarla, porque sé que nadie las va a escuchar, porque sé que puedo controlarla, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de consecuencia. Y la operativa de explotación va a estar mediada por una serie de amenazas y de conductas, de aislamiento, de exposición a drogas, de suministro de drogas, de represalia, de acoso físico-sexual, de intimidación psicológica, de amenaza, que genera este control, ¿no es cierto?, esta rueda de poder y control sobre la víctima y que hace efectivamente que ésta no pueda ofrecer resistencia frente a la explotación que se le impone. ¿Ah? ¿Y por qué nos importaba tanto poder tener, poder darles a conocer a ustedes las últimas investigaciones en la materia con respecto a la fenomenología de las víctimas desde una perspectiva psicosocial? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que ha podido identificar las investigaciones en la materia? ¿Ah? Y probablemente los que han ya lidiado con víctimas de trata, esto les va a ser muy reconocible, digamos. En primer lugar, las víctimas de trata y durante la trata son sometidas a estrategias de control y sometimiento, como la violencia física, sexual, amenazas de violencia para ellas o su familia, ven la violencia, son testigos de violencia, o las recluyen, o viven en condiciones de trabajo y de vida insalubres y hacinamiento, que implica, ¿no es cierto?, generarles falta de confianza, generarles dependencia económica, manipularlas a través de promesas, desorientarlas llevándolas a lugares desconocidos, moverlas clandestinamente, ¿no es cierto?, y de manera permanente, cosas que no pueden generar ni redes ni posibilidades de denuncia. Por supuesto, manipularlas emocionalmente, particularmente cuando el enganche es a través de promesas de seducción y de amor, ¿no es cierto? Por supuesto, hacerlas utilizar drogas y por supuesto mantenerlas sometidas a horas y prácticas de trabajo abusivas. Entonces, una víctima de trata tiene consecuencias interpersonales y sociales, donde estas están expuestas a situaciones de aislamiento, ¿no es cierto?, producto de las acciones de control, que son generalmente de aislamiento psicológico. Tenemos que liberarnos de pensar y tener la expectativa de que solo tiene que ser un aislamiento físico o una coacción física. En el mundo actual, con celulares, con cámaras, con computador, el control es psicológico, las cadenas son invisibles. Y en el caso de las personas migrantes, por supuesto que su condición irregular es justamente el mecanismo para lograr el control sobre las víctimas. ¿Ah? Este aislamiento, generalmente de carácter psicológico, generalmente a través de amenazas a sus familias o a ellas, va generando esta restricción de movimiento que las aprisiona, que les quita confianza, va generando, por supuesto, una ausencia de apoyo social, y a esto debemos unir, digamos, las posibles barreras culturales, si es de otro país, e incluso en algunas oportunidades, los tratantes lo que hace es generar, en el caso que tengan muchas víctimas, pensemos en la situación de algún grupo que tenga mujeres bajo explotación sexual, a veces incluso va generando conflictos entre las propias víctimas para asegurarse que no generen amistades que les permitan resistir esa situación. Entonces, si ustedes se fijan, estos son elementos fundamentales para enfrentarnos a la posible psiquis de una víctima de trata una vez que ella se encuentra rescatada. ¿Ah? Y situaciones, ¿no es cierto?, de víctimas de trata incomunicadas, la verdad es que lo tenemos en los medios de comunicación de nuestro país, y efectivamente estas condiciones pueden ocasionar que las víctimas de trata pierdan su propio sentido de control y se vuelvan cada vez más dependientes de aquellos que las mantienen en este cautiverio psicológico, porque la cautividad importa para la víctima un contacto prolongado con el agresor
Y eso crea un tipo especial de relación a través del control coercitivo. En situaciones de cautiverio, él o la perpetradora se convierte en la persona más poderosa de la vida de la víctima y la psicología de esta última se va conformando por las acciones y creencias del perpetrador. Los métodos de control que se establecen se basan en técnicas organizadas de desempoderamiento, de desconexión. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de infundir terror, impotencia y destruir el sentido de sí mismo que la víctima tiene en relación con los demás. En la medida que la víctima está más aislada, cada vez se cree más dependiente del perpetrador. Es decir, no solo para la supervivencia y las necesidades básicas de sí misma, de su cuerpo, sino también para obtener incluso información y en algunos casos, especialmente de menores de edad, incluso el tratante puede ser un sustento emocional. Es muy impactante en ese sentido los testimonios que han dicho tratantes respecto de sus víctimas y respecto de cómo escogen sus víctimas. Fíjense que en el documental, detrás de la historia, golpeadas, etiquetadas, compradas y vendidas, del medio de comunicación Toronto Star del año 2015, que entrevistó a condenados de trata, fíjense lo que ellos señalan, que es muy, muy esclarecedor. Este tratante dice, la mayoría de estas chicas están rotas. No es difícil, solo tienes que responder a su llamado. Entras allí, encuentras la grieta, para algunas son las drogas, para otras solo necesitan escuchar que te amo. He visto proxenetas encerrados en habitaciones de hotel, golpearlas, sacar los cables de la pared y deshabilitar sus cuentas de Facebook y correo electrónico. Hacen esto para separarlas del mundo, por lo que todo lo que tienen es esa persona en quien confiar. Así que dependen de ellas. Las chicas no corren porque no tienen nada ni a nadie. Eso es clave para entender, ¿no es cierto?, la psique de una víctima. Y también es clave para entender el impacto en salud, ¿no es cierto?, que tiene la trata de las víctimas. Tiene muchas consecuencias. Y también, ¿no es cierto?, esto es clave para los operadores del sistema de justicia como los que estamos reunidos el día de hoy. Cuando tú, en la salud mental, cuando tú te enfrentas a una situación de trata, hay que recordar que las personas, los seres humanos, cuando nos enfrentamos a peligro, o nos defendemos, o corremos, o huimos, ¿no es cierto? Pero cuando no podemos defendernos ni corremos, una víctima, ¿no es cierto?, de una situación de explotación pasa por ciertos procesos psicológicos, hay un cambio en ella frente, ¿no es cierto?, a estas situaciones de estrés. Cuando yo sé, ¿no es cierto?, que estoy en una situación de explotación, que no voy a poder escapar, que no estoy siendo rescatada, las víctimas generan lo que se denomina la indefensión aprendida, que es la aceptación pasiva de las circunstancias o control secundario, en el que la persona no trata de cambiar el ambiente para satisfacer sus deseos, sino que se cambia a sí mismo para adaptarse al medio ambiente. Y eso explica las razones por las cuales la mayor parte de las víctimas se entumecen, se vuelven pasivas o dubitativas y parecen incapaces de luchar contra la terrible situación en la que se encuentran. Con frecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que el entorno culpa o critica a las víctimas por esta pasividad, en lugar de entenderla como uno de los resultados del tratamiento criminal que estas víctimas del delito de trata se ven obligadas a soportar. Y efectivamente, tienen que pensar que una víctima de trata, luego de haber pasado por esta tragedia, tiene un sinnúmero de emociones y procesos psicoemocionales que también van a contribuir a su propia culpabilización. Siente culpa, tiene percepción de sentirse traicionado por quienes confió, se siente decepcionado respecto de Dios, del Estado, de su círculo familiar y social, tiene desconfianza con quienes se relaciona, ¿no es cierto? Por supuesto, ante la perspectiva de sufrir nuevamente la experiencia de la que se ha liberado. Puede tener desesperanza, creencia de que la vida después ya no va a tener sentido, ¿no es cierto?, que no va a poder mejorar su futuro. Puede tener, por supuesto, miedo a ser encontrada, castigada por sus captores o ser procesada penalmente por las actividades en las que se involucró y que se vio obligada a realizar.
puede y generalmente sienten ansiedad frente al rechazo social y familiar, ¿no es cierto?, frente a la perspectiva de que se conozca su pasado, y también pueden sentir agresividad hacia sí mismas por haber tomado decisiones y haber, entre comillas, permitido que sucediera esta experiencia traumática en su vida, pero también puede sentir agresividad hacia su familia, miedo social, ¿no es cierto?, y en general agresividad frente a la sociedad en general por haberla abandonado a su suerte. Entonces, la vulnerabilidad de las mujeres y el modus operandi de los traficantes influyen en el proceso de identificación de la víctima, ¿ah? Porque la víctima en un primer momento, como les digo, va a intentar procesar esto. Y esto nos enfrenta a uno de los desafíos más grandes. Mi colega Verónica va a hablar más acerca de los nudos críticos, pero un problema que enfrentamos por parte de los sistemas de justicia en Chile y en el mundo, que es esta exigencia invisible de que las víctimas de trata sean víctimas ideales. ¿Qué significa esto de que sean víctimas ideales? El concepto de víctima ideal es un concepto que fue descubierto por la academia, que dice, mira, el sistema procesal premia, investiga, efectivamente se mueve cuando tenemos víctimas perfectas. La imagen paradigmática, una anciana señora de clase media que resulta victimizada por un corpulento drogadicto cuando iba a cuidar a su hermana enferma. Entonces hay paradigmas en nuestro sistema donde sentimos más simpatía y exigimos en cierta manera que la víctima sea débil, que la víctima estuviera haciendo un proyecto respetable cuando fuera, digamos, explotada, cuando se le capta, que la víctima no se le pueda culpar, ¿no es cierto?, de lo ocurrido, que el delincuente sea grande y malo, que el delincuente ojalá fuera desconocido y no tuviera ninguna relación con ella. Y eso hace, ¿no es cierto?, estas exigencias invisibles, inconscientes incluso para los operadores de justicia, lo que son en definitiva es una vulneración tremenda de las obligaciones internacionales de los estados en la detección de la trata, porque estos prejuicios o estos estereotipos discriminatorios, ¿no es cierto?, básicamente conlleva la impunidad de la conducta. La no identificación de las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como los inspectores del trabajo, autoridad fronteriza, es un obstáculo importante para que las víctimas tengan acceso a la justicia, ya que la identificación constituye el primer paso que conduce a la protección o la iniciación del proceso mediante el cual la víctima puede acceder a justicia. Y generalmente esta no identificación, ¿no es cierto?, se da porque o hay falta de conocimiento, o hay insuficiente formación, o hay falta de capacidad o insuficiencia de recursos financieros a veces, y también hay falta de concientización, porque vivimos en sociedades que lamentablemente han demonizado al extranjero, al distinto, al vulnerable, al débil, y no podemos negar que hay a nivel mundial una criminalización de la migración irregular que nubla o puede generar filtros que impiden detectar a las víctimas. Efectivamente, los relatores especiales de Naciones Unidas y la Corte Interamericana en esta materia ha señalado, ¿no es cierto?, que concentrarse en situaciones jurídicas de migrantes indocumentados puede conducir a identificación errónea de víctimas por parte de las propias autoridades. Entonces, para ir terminando y darle pie a mi colega Verónica, ¿qué tenemos que tener presente en una víctima de trata? Tenemos que tener presente la íntima naturaleza psicológica de la forma como este delito se manifiesta, se despliega y se concreta en la práctica. El control actual es un control psicológico donde el tratante va a escoger a personas vulnerables que desean cambiar su vida, que han tenido historias anteriores de abuso y que implica, por lo tanto, autoconcepciones mermadas, poca autoestima o simplemente una necesidad profunda, ¿no es cierto?, de afecto, de cuidado, de ayuda, de protección. Y desde esa perspectiva, es perfectamente plausible que nos enfrentemos con víctimas que presentan, ¿no es cierto?, sentimientos autoculpabilizantes, síntomas de estrés postraumático, síntomas y trastornos de ansiedad, intentos o ideaciones suicidas,
y hostilidad o síntomas de trastorno explosivo interminente. Y desde esa perspectiva, solamente comentarles que las investigaciones en la materia han podido identificar cómo las víctimas de trata generalmente son personas que han sufrido vulneraciones graves a sus derechos desde la infancia. Y por lo tanto, justamente esa historia, ¿no es cierto?, de deprivaciones, de vulneraciones de una sociedad y un sistema que ha minimizado sus capacidades, es el mecanismo. Y estos elementos, ¿no es cierto?, son fundamentales para poder entender, si observamos, ¿no es cierto?, la comparación entre síntomas psicológicos sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual y laboral. Fíjense cómo, y esto es un estudio realizado en España con 131 sobrevivientes de trata de los distintos continentes, 70% mujeres, alrededor de un 20% hombres, explotados durante un promedio de 5,5 años a 2 años. ¿Qué nos dice la muestra? Y estamos hablando de personas que han estado expuestos al trauma desde la infancia, que han tenido en su vida historias de abuso sexual, de abuso físico, de abuso psicológico. Estamos hablando de personas que luego de ese pasado tienen en la experiencia de trata, ¿no es cierto?, una nueva experiencia de vulneración y de violación de derechos. La verdad es que está muy presente en la experiencia de las víctimas de trata, violencia sexual y violencia física. Por otro lado, esto genera síntomas de salud mental que tenemos que identificar. Trastornos del sueño, depresión, sentimientos de culpa, fatiga física, pérdida de interés en actividades, cambios de peso, retraso psicomotor, problemas de concentración e ideación suicida. Y efectivamente también en ellas está presente el trastorno por estrés traumático. De este estudio, el 60% de las víctimas tienen estrés postraumático. Y tanto sea de trata sexual o trata laboral. Y efectivamente estamos hablando de sobrevivientes que tienen historias de abuso en su infancia. Y hay un porcentaje, ¿no es cierto?, importante de estrés traumático complejo. Por supuesto que esto es particularmente grave en la trata de personas con fines de explotación sexual, que está mucho más expuesta a un estrés traumático complejo por la multidimensionalidad y la gravedad desde la vulneración. Estos son antecedentes claves a una víctima de trata. Yo tengo que tener presente estos elementos para tener ese trato delicado, no delicado, ¿no es cierto?, en términos formales, sino que ese trato delicado para enfrentar a una persona con su psiquis, su autoestima, su autoconcepción profundamente dañada. Y por eso estos antecedentes permiten hacerle la invitación a ustedes de recordar que pueden tener muchos conocimientos técnicos respecto a cómo es la trata. Estamos hablando de abusar a un débil utilizando sus debilidades, sus vulnerabilidades para lucrar con su explotación. Y por lo tanto siempre va a ser crucial en la asistencia a una víctima de trata que yo pueda identificar esa diferencia de poder de la cual el tratante abusó y yo pueda de a poco y cuidadosamente ir elevando, igualando la autoconcepción de esa víctima de que ella es una valiosa y merecedora sujeto pleno de derechos. Con eso voy a dejar mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, si tienen preguntas o dudas, el PPT va a ser enviado también con los accesos a las investigaciones para que puedan ser utilizadas por ustedes en la asistencia víctima, además de que lo puedan revisar. Y dejo ahora a mi colega Verónica Gómez, académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Verónica, el micrófono es todo tuyo. Ya, gracias, Caro. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ver también si puedo compartir. Quizás parece que me tienen que dar. Ahí sí. Autorización. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, se ve bien, Verónica, sí. Ya. Cualquier cosa me avisan.
Bueno, en realidad súper bien que Carolina haya iniciado este seminario porque hay muchos elementos, ¿cierto?, que ya instaló y que seguramente ustedes van a encontrar que se condicen o se conectan muy bien con lo que vamos a profundizar un poquito ahora, que son estos nudos críticos en los procesos de atención a víctimas de trata de personas, ¿ya? Obviamente estos nudos críticos que surgen no solo son de la experiencia chilena, ¿cierto? Hay algunos que nosotros como universidad hemos estudiado, también producto, ¿cierto?, del acompañamiento que personalmente he podido hacer de algunas situaciones a través de la mesa intersectorial, ¿cierto?, de trata de personas, o la mesa de niñez, en que también hemos tenido niños y niñas, ¿cierto?, víctimas de trata con fines de explotación sexual, hemos podido ir visualizando e instalando. Pero vamos a partir de lo más global, tratando de también comprender, ¿cierto?, cómo este contexto social, cultural, de alguna manera genera elementos que hacen que este delito y esta violación, ¿cierto?, profunda, grave a los derechos de las personas, de los seres humanos, ¿cierto?, se haya instalado y se reproduzca, ¿cierto?, a través de sus distintas modalidades en nuestra historia, ¿ya? Si nosotros creíamos que el tema de la trata de personas es algo antiguo, como decía Carolina, y lo asociábamos a las personas, ¿cierto?, que estaban atadas, amarradas, encadenadas, en esclavitud, bueno, sí, efectivamente, pero hoy existe esta esclavitud, ¿cierto?, quizás sin esas ataduras, sin esas cadenas, ¿cierto?, pero con otras formas, ¿cierto?, de explotación y de violencia hacia las personas. Y bueno, más allá del delito, que es un poco también lo que nos convoca, ¿cierto?, acá, para entenderlo desde el punto de vista, ¿cierto?, de esta construcción social, de la trata, tenemos que entenderla como, ¿cierto?, una violación grave y múltiple de derechos humanos, ¿cierto? Distintos autores en la literatura internacional siempre han reconocido que las víctimas, ¿cierto?, tienen secuelas, daños similares a los de las personas que han estado detenidas y sometidas a tortura, por ejemplo, ¿ya? Destacamos algunos elementos que son comunes entre los estudios que conocemos. Bueno, primero, las graves consecuencias para la salud física. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que ante la sospecha de situaciones de trata, rápidamente las víctimas sean atendidas, ¿cierto? No solamente en el ámbito de la salud mental, sino sobre todo en la salud física, sobre todo niños, niñas, por ahí también hay indicadores para detección, sobre todo de la violencia sexual, ¿cierto?, la explotación sexual. Bueno, ya lo decía Carolina, los daños psicológicos profundos y además estos procesos prolongados de trauma que también, ¿cierto?, Carolina lo señalaba muy bien. Entonces, con todo esto, este grupo de elementos, obviamente las respuestas institucionales no pueden ser, ¿cierto?, fragmentadas, ni pueden ser tan específicas, sino que tienen que ser respuestas institucionales, en el fondo, que puedan abordar la integralidad y la complejidad, ¿cierto?, del fenómeno, comprendiendo, ¿cierto?, desde este paradigma de la complejidad, ¿cierto?, que ya Morina hace años nos enseñó, en que hay una multiplicidad de variables, factores, los cuales algunos vamos a poder efectivamente ver y algunas variables sobre las que si es que llegamos a ver, si es que llegamos a conocer, quizás no tengamos, ¿cierto?, mucho poder de control. Entonces, siempre hay que ir a buscar las intervenciones más integrales porque con eso nos aseguramos, ¿cierto?, que el mayor número de variables y elementos y factores intervinientes van a estar, ¿cierto?, por lo menos a la vista en consideración cuando abordemos fenómenos, ¿cierto?, tan complejos como la trata de seres humanos. Y bueno, surgen grupos de riesgo, ¿cierto?, grupos en especial vulnerabilidad.
Y efectivamente se dan estas lógicas de aislamiento y control, ¿cierto? Aislamiento de la víctima y control por parte del victimario, y el contexto de vulnerabilidad también en que se encuentra la víctima y un victimario, ¿cierto?, que tiene un poder, sea económico, afectivo, ¿cierto?, de cualquier tipo, ¿ya? Y obviamente, como decíamos, los derechos fundamentales son todos los que están afectados, pero seguramente nosotros vemos con más claridad, ¿cierto?, cómo la afectación en algunos, como la libertad, bueno, la dignidad, la integridad física y psicológica, ¿cierto?, y estas manifestaciones de esclavitud o servidumbre, ¿cierto?, que podemos encontrar. Y bueno, en el mundo 2 de cada 3 víctimas de trata son mujeres y niñas, y en Chile, efectivamente, ¿cierto?, pasa lo mismo, ¿ya? Las mujeres, niñas y adolescentes, ¿cierto?, son las más afectadas por la trata de personas, sobre todo por la trata con fines de explotación sexual, ¿cierto?, la servidumbre. ¿Y por qué? Porque tenemos un contexto, ¿cierto?, que lamentablemente se ha agudizado, ¿cierto?, la desigualdad estructural, la segregación también, y en que la violencia de género, pese, ¿cierto?, a que hoy día tenemos más, quizás más conciencia, por lo menos un discurso, ¿cierto?, de mayor consideración hacia los derechos de las mujeres, ¿cierto?, un discurso de búsqueda de igualdad, ¿cierto?, de derecho entre hombres y mujeres. En la práctica, ¿cierto?, la violencia hacia las mujeres sigue estando, no solo a través de la violencia directa, ¿cierto?, la violencia indirecta o psicológica, sino también manifestaciones de violencia simbólica, ¿cierto?, que también para nosotros son tremendamente importantes porque además son a veces muy naturalizadas y difíciles de detectar, ¿ya? Entonces, como yo le decía, es un fenómeno social complejo, y este fenómeno social complejo, ¿cierto?, se mueve cómodamente entre estas desigualdades estructurales, ¿ya?, entre estos mercados, ¿cierto?, de explotación, que a propósito del poder que sigue existiendo, ¿cierto?, del patriarcado sobre las mujeres y las niñas, ¿cierto?, se instala, y además estos últimos años lo que ha sucedido, ¿cierto?, es que estas dinámicas migratorias, estos flujos migratorios, sobre todo por movilidad humana forzada, ¿cierto?, por los distintos conflictos que pueden existir en otros estados o en otros territorios, ¿cierto?, ha generado, ¿cierto?, una extrema condición de vulnerabilidad de las potenciales víctimas. Bueno, como yo les decía, a nivel internacional la mayoría de las víctimas, ¿cierto?, son mujeres y niñas, ¿ya? Y hay factores de riesgo a nivel internacional que también, ¿cierto?, se han ido reconociendo, como la pobreza, la migración irregular, conflictos familiares y distintos mecanismos y formas de dependencia del tratante. Obviamente no son lo único y no excluyen a nadie, ¿cierto? Pero sí son los factores de riesgo que más frecuentemente se han encontrado, ¿cierto?, en la investigación. Y la situación en Chile, bueno, yo me imagino que ustedes conocen el primer estudio, ¿cierto?, jurisprudencial que se presentó en enero del año pasado, ¿cierto?, que fue un estudio que se realizó entre la Secretaría de Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Instituto de Derechos Humanos, ¿cierto?, y que analizó los procesos de 25 casos judiciales y 27 sentencias ya en el contexto de trata de personas, ¿ya? Poquitas, porque también nosotros sabemos que los casos tipificados como trata de personas son también pocos, ¿cierto? Cerca de 400 los que tenemos a la fecha. Todavía nos falta el dato exacto porque no tenemos las últimas estadísticas, pero claramente hay un gran número de casos, de situaciones que no llegan, ¿cierto?, al proceso judicial y que están dentro, ¿cierto?, del marco que establece la ley del año 2011. Bueno, y en los resultados se vuelve a repetir
¿cierto? Este tema de que las víctimas, en su mayoría, ¿cierto? Son mujeres, y en explotación sexual, las 57 víctimas que aparecen en estos casos, ¿cierto? Son todas mujeres, ¿ya? Dentro de ellas, 10 menores de edad. Yo hace un par de días conversaba con una colega de México del Observa la Trata, que ella es abogada, ¿cierto? Trabaja en estos temas, y me decía, mira, nosotros tenemos de las víctimas de trata, la edad preferente acá en México de los tratantes es entre 13 y 17 años. O sea, estamos hablando justamente de adolescentes, ¿cierto? De mujeres menores de edad, ¿ya? Y en el trabajo forzoso aparece nombre. Esto no quiere decir que no existan, ¿cierto? Hombres víctimas de explotación sexual. Efectivamente los hay. Tampoco quiere decir que no existan, ¿cierto? Personas que son parte de los grupos, ¿cierto? De diversidades sexuales, ¿cierto? O disidencias sexogenéricas, que son víctimas. Claramente que las hay, ¿ya? Pero la mayoría, ¿cierto? De las víctimas sigue en nuestro país, sobre todo de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, siendo, ¿cierto? Las que se reconocen como mujeres. ¿Mm? Entonces, los hallazgos, nada nuevo, una fuerte dimensión de género, ¿cierto? En la trata sexual, la presencia de niños, niñas y adolescentes entre las víctimas, cada vez, por lo demás, de menor edad, ¿ya? Y también surge una coexistencia de trata sexual y laboral, ¿cierto? Que eso nos lleva, ¿cierto?, a replantearnos también cómo estamos abordando el fenómeno. Si ya antes nos cuestionábamos, ¿cierto?, esta situación de las personas víctimas que además, por ejemplo, tenían alguna adicción, alguna comisión de delitos, ¿cierto? A mí me pasó que una de las primeras víctimas de trata con las que trabajé era una mujer de 23 años que estaba en la cárcel, ¿cierto? Por robo, pero durante muchos años había sido víctima de explotación y después de trata con fines de explotación sexual. Entonces, así como coexiste, ¿cierto? Esta víctima que a la vez puede ser victimaria, que a la vez puede tener, ¿cierto?, una comisión de delito asociada a una adicción, etcétera, etcétera, que complejiza, ¿cierto?, el abordaje, también pueden existir en su trayectoria diversas, ¿cierto? Formas de trata por las que se fue, o con distintas finalidades por las que fue reclutada, ¿ya? El estudio yo se lo recomiendo porque también da algunas luces de cómo, ¿cierto?, podemos de alguna manera generar un impacto en las personas que operan, ¿cierto?, en el sistema penal, ¿ya?, para cambiar o modificar o mejorar, ¿cierto?, entendiendo que todo se puede mejorar, algunas prácticas, ¿cierto?, y algunos procedimientos que, si bien a veces, ¿cierto?, están los procedimientos, los protocolos definidos, ¿ya?, eso hay que adecuarlo a las realidades territoriales, ¿cierto? Y efectivamente hay localidades, territorios donde no tenemos los mismos dispositivos, ¿cierto?, de apoyo, no tenemos las mismas redes de colaboración y por lo tanto, ¿cierto?, es necesario buscar soluciones alternativas. También para nosotros, bueno, por esta evidencia para las políticas públicas, ¿cierto? Yo que generalmente trabajo más en el tema de niños, niñas y adolescentes, claramente aquí hay un llamado a hacer algo. Bueno, toda esta información nosotros, ¿cierto?, estamos pidiéndola en detalle para poder también generar otros estudios que nos puedan, ¿cierto?, ayudar a comprender la complejidad del fenómeno. Entonces, además de analizar la trata como delito, además de analizarla como una vulneración grave de los derechos humanos, ¿cierto?, hay que mirarla como una forma de violencia de género que es estructural. Es una forma de violencia de género, es una manifestación de violencia de género, ¿cierto?, tal como lo plantea Rita Segato, ¿cierto? El patriarcado durante, ¿cierto?, todo su devenir, su desarrollo histórico, ha enfatizado, ¿cierto?, el control, ¿cierto?, no solo de las relaciones,
de las mujeres, ¿cierto? De los espacios que ocupan las mujeres, sino incluso del cuerpo femenino, ¿cierto? Ya eso lo sabemos eh, por todo lo que hemos conocido, ¿cierto? De lo que ha significado la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿ya? Entonces, la explotación sexual se sostiene en estos elementos que instala, ¿cierto? Esta relación de dominación sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, que se sostiene justamente en esta demanda, por eso siempre decimos sin cliente no hay trata, ¿cierto? En esta demanda fundamentalmente masculina, ¿ya? En esta mercantilización del cuerpo femenino, ¿cierto? Que yo lo puedo poseer, que yo lo cosifico, que yo lo puedo comprar y lo puedo vender, ¿cierto? Que es mi propiedad, ¿ya? Y también esta naturalización cultural que tenemos de la desigualdad de género, ¿ya? Una desigualdad que en el fondo no tiene que ver con que nos sintamos distintos. Obviamente, yo como mujer me puedo sentir distinta, ¿cierto? A otra persona y con mayor razón quizás a un hombre, pero eso no tiene que ver con que yo tenga, ¿cierto? En una sociedad jerárquicamente una posición de subordinación, ¿cierto? Ni que pueda acceder a menos derechos, ¿cierto? Que los varones. Y el concepto de interseccionalidad, entonces, aquí viene a complejizar aún más, ¿cierto? Esta teoría, ¿cierto?, que nosotros hemos utilizado ya durante tanto tiempo en las ciencias sociales, nos dicen, bueno, hay vulnerabilidades específicas que tienen que ver con cómo estos ejes de desigualdad intersectan en la vida de las personas, ¿ya? Y eso está ampliamente conocido, ¿cierto? Si tú eres una persona en condición de pobreza, si eres mujer, si eres menor de edad, si perteneces a un pueblo originario, ¿cierto? Si vive en una zona rural, si tiene una discapacidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es mayor tu vulnerabilidad, ¿ya? Y generalmente lo que sucede, ¿cierto? Y lo que detectan, como decía Carolina, los tratantes, que en el fondo, ¿cierto? Van sumando, ¿cierto? Estos factores que se superponen y ven que hay una condición de vulnerabilidad, ¿cierto? Tremendamente atractiva, entre comillas, ¿cierto? Porque hay una persona que es una potencial víctima por esta condición. Obviamente, hoy día las personas, ¿cierto? Que están en movilidad humana, ¿cierto? En que han realizado una migración forzosa, que además han ingresado sin la documentación necesaria por un paso regular, ¿cierto? Tienen otra condición de vulnerabilidad adicional, ¿ya? Y nosotros llamamos, ¿cierto? Hay varias autoras, yo les puse dos, pero seguramente a Silvia Federici la conocen más, que han reconocido que hay una especie de economía política de la explotación de las mujeres, ¿ya? Que esto se vincula con dinámicas económicas globales, ¿ya? Como yo les decía, se establece que hoy día, ¿cierto? No solo la explotación del trabajo reproductivo y el control del cuerpo de las mujeres, sino estas verdaderas expulsiones sociales, ¿ya? Que empujan a grandes cantidades de personas, la mayoría nuevamente mujeres, hacia la práctica de empleos informales, ¿cierto? De estar en una situación constante de dificultad económica, de precariedad, de empleo o subcontratación o empleo informal, por decirlo así, genera además, ¿cierto?, una suerte de expulsión social que hace, ¿cierto?, que puedan ser captadas por las redes de tratantes, ¿ya? Acá hay estudios, ¿cierto?, de alrededor poco más de 10 años a la fecha, hacia atrás, en que establecen claramente cómo, ¿cierto?, esta economía global ha ido generando estas verdaderas expulsiones sociales masivas hacia, ¿cierto?, figuras
de economías más informales, más desprotegidas, ¿cierto? Y también más inestables, más irregulares, que afectan en su mayoría a las mujeres. En los distintos estudios de trayectoria de víctimas que nosotros hicimos, tanto con niñas y adolescentes como con jóvenes que en su niñez fueran víctimas de explotación sexual y algunas efectivamente de trata, en la universidad que hemos hecho 3 estudios, el último lo terminamos hace un par de años atrás, ¿cierto? Encontramos también que hay factores frecuentes en su historia, ¿cierto? Entonces, de ahí nosotros siempre hacemos el llamado, hay que mirar la trayectoria completa, ¿cierto? No solo hay que mirar lo que está ocurriendo aquí, ya obviamente ahí está la manifestación, ¿cierto? Quizás del delito, pero, ¿cierto? Eso solo la punta del iceberg. Hay que mirar toda la trayectoria de la víctima en la que generalmente encontramos abandono, desvinculación parental en Chile, año, ¿cierto? 2026, sí, efectivamente, todavía hay niños y niñas, ¿cierto? En abandono, todavía hay niños y niñas que se venden, sobre todo niñas, ¿ya? Sí, lo hay, ¿ya? Desvinculación parental, institucionalización temprana, ¿cierto? Hoy día para nadie es una sorpresa, ¿cierto? Que hay muchos explotadores y tratantes que rondan las instituciones donde hay niñas, ¿cierto? En cuidado alternativo del Estado. Situaciones de violencia intrafamiliar, ¿ya? Exclusión educativa. Fíjense que ese es un indicador muy importante para nosotros, ¿ya? Sobre todo por la detección temprana, ¿cierto? Siempre nosotros cuando trabajamos en las escuelas decimos, ojo, indicador niños y niñas, ¿cierto? Que manejan dinero u otro tipo de cosas, por ejemplo, materiales que es difícil que ellos accedieran, que de repente, fijarse de repente en la ropa no acorde a su edad, o que no debería estar con esa ropa, o que repite la ropa, etcétera, etcétera. Secretos, relaciones con adultos, por ejemplo, ¿ya? Es muy importante que lo vayamos mirando. Consumo problemáticas de sustancias, y todo eso, esas trayectorias en el fondo configuran estos procesos de polivictimización donde la situación de vulnerabilidad a la que llegan y por la que posteriormente son fácilmente captadas por los tratantes, ¿cierto? Es una suma de victimizaciones que han tenido durante toda su vida y que donde ha habido o ausencia del Estado o una muy mala experiencia de la respuesta y la protección del Estado ante su situación de vulnerabilidad. Estamos entonces en una estructura de poder y un sistema social que reproduce la violencia, ¿cierto?, hacia las mujeres, ¿cierto?, desde el patriarcado, ¿cierto?, hasta el fenómeno de la trata de personas, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, una figura en que podemos ver cómo desde el patriarcado, ¿cierto?, la desigualdad social, la movilidad humana, los mercados de explotación van sumando hasta llegar, ¿cierto?, al fenómeno de la trata. ¿Cuáles son los nudos críticos estructurales? Bueno, hay varios. Yo les voy a hablar de los nudos críticos porque esto me pidieron, ¿cierto? Obviamente hay avances, ¿cierto? Por lo menos hoy estamos conversando de trata, las vemos, hay personas que están fuertemente trabajando, ¿cierto? Tenemos una ley, protocolo, etcétera, etcétera, pero persisten, ¿cierto?, nudos críticos. En la prevención, bueno, hay una escasa formación profesional todavía, ¿cierto? A nosotros en la academia nos ha costado instalar el tema, pero ya por lo menos estamos conversando. Yo el año 2014, cuando llegué hablando de trata a la universidad, me dijeron eso a nadie le importa, ¿cierto? A nadie le interesa. Hoy día no es tan así, es un avance, pero obviamente falta incorporar, ¿cierto? Sobre todo en la formación profesional, más elementos sobre la comprensión del fenómeno de la trata. Hay poca educación pública también sobre la trata. Si hay poco sobre derechos humanos, nada sobre educación sexual integral, ustedes comprenderán que en trata menos, ¿ya?
falta de acciones, disculpen ahí me equivoqué en el tipeo, ¿cierto? Falta de acciones en sectores de riesgo que ya están súper reconocidos en la literatura, que hay evidencia internacional y nacional suficiente, en que nosotros cada vez que alguno de estos elementos surge en nuestro contexto, ya deberíamos activar al tiro, ¿cierto?, los mecanismos de prevención. Por ejemplo, sectores que están muy impactados o con un turismo que se ha desarrollado mucho en el último tiempo. Todos entendemos que en ese contexto van a existir, ¿ya? Situaciones de trata de personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe, ¿cierto?, explotación laboral y explotación sexual en contextos de viaje y turismo. Hay una industria sexual, ¿cierto? Hay una industria del sexo, ¿ya? Muchas veces desde una mirada bien, no clandestina, ¿cierto? Pero como yo lo llamo de alta tolerancia social, en que todavía, ¿cierto?, estos locales comerciales, ¿cierto?, incluso se instalan en los sectores céntricos, ¿cierto?, café con pierna, clubes nocturnos, etcétera, etcétera, en donde todo el mundo sabe lo que pasa, ¿cierto?, pero en el fondo no hay acciones concretas en esos espacios de prevención, ¿ya? Bueno, todo lo que significan grandes traslados o viajes, ¿cierto?, por mar, camiones. Nosotros tenemos un país extremadamente, ¿cierto?, largo, donde hay personas que por temas laborales se trasladan en grandes, por grandes kilómetros, ¿cierto?, en territorios que son bastante amplios. Bueno, eso hay que observarlo, ¿cierto? También conflictos, ¿cierto? Territorios donde pueden existir conflictos de una u otra índole y donde, en el fondo, ¿cierto?, producto de ese conflicto pueden surgir otras manifestaciones o otra comisión de delitos, incluyendo la trata de personas, territorios afectados por los catástrofes, ¿ya? Nosotros acá en la región, como les contaba Carolina, tuvimos, ¿cierto?, a propósito por ejemplo, de la industrialización forestal, el tema del proyecto MAPA, tasas de trata, ¿cierto?, en la provincia de Arauco, ¿ya?, para justamente responder a la demanda masculina de entre 8.000 y 15.000 trabajadores, ¿cierto?, que se desplazaron hacia ese territorio. Lo mismo pasa en los sectores mineros, extractivistas, ¿cierto?, en el sur, en la industria del salmón. Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto?, está estudiado, hay evidencia, pero no hay planes específicos para esos territorios, ¿ya? Ahí hay un nudo crítico importante. También tenemos escasos registros sistemáticos, ¿cierto? Y aunque los tengamos, sabemos que hay también un número importante de situaciones que no llegan, por eso es tan relevante, ¿cierto?, en otros registros que a lo mejor no son específicamente para detectar situaciones de trata, pero que se incorporen indicadores, ¿ya? Yo siempre cuento que acá en el Biobío, cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar este tema con extranjería, con el servicio de migraciones, por ejemplo, de repente teníamos personas súper jóvenes, ¿cierto?, que tú les preguntabas, estaban en los registros, ¿cierto?, su oficio es bailarina, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, ojo, porque ¿dónde? No era en el Teatro Concepción, ¿cierto? ¿En qué local? ¿Cierto? Porque ahí había una situación de comercio y pudiera ser de explotación o trata, ¿cierto?, encubierto. Y también insuficiente investigación, ahí tenemos una deuda como academia, ¿cierto?, de poder ir avanzando en la investigación de estas temáticas. Es difícil, pero también tenemos que, de alguna manera, educar a la sociedad, ¿cierto?, que si tú logras, ¿cierto?, levantar la información, una trayectoria con un caso, que la investigación cualitativa para nosotros es importante, eso ya te puede dar, ¿cierto?, una mirada, una comprensión distinta, sobre todo si es desde el testimonio de la víctima. En la atención de la víctima, bueno,
tenemos entre los principales problemas identificados la invisibilización del fenómeno, ¿cierto? No solo porque muchas víctimas no se reconocen como tales, sino que también muchas personas de la sociedad no reconocen a las víctimas como víctimas, ¿ya? Dinámicas complejas de captación, ¿cierto? Siempre hay temas de secreto, manipulación emocional, ¿cierto? A veces una fuerte dependencia afectiva también. Entonces, es muy difícil a veces interrumpir, ¿cierto? Esa dinámica. Tenemos una fragmentación institucional, ¿cierto? Todavía tenemos dificultades de coordinación entre instituciones, nos dificulta a veces el trabajo intersectorial e interdisciplinario. Y una alta tolerancia social, como yo les decía, hay invisibilización, normalización, indiferencia, ¿cierto? Y violencia simbólica, ¿ya? En el sentido el aislamiento, el ninguneo, ¿cierto? A veces hacia las víctimas, o la construcción de un estereotipo de persona, ¿ya? Que en el fondo se le está ayudando, ¿cierto? Que lo hace por voluntad propia, ¿cierto? En que al parecer, ¿cierto? Se entiende un cierto consentimiento porque a la víctima se le retribuye con algún tipo de intercambio, por ejemplo, o de protección o seguridad, ¿cierto? Y para nosotros eso es tremendamente, ¿cierto? Violento. En el proceso penal, ya hace varios años nosotros con el Observa la Trata hicimos un trabajo, ¿cierto? Para igual mirar los nudos críticos de este proceso. Bueno, y veíamos que existía una cierta debilidad para prevenir, investigar y sancionar la trata, ¿cierto? Muy asociado al tema de la necesidad de efectuar la denuncia y también buscando mucho la develación, ¿cierto? De las víctimas, ¿ya? Incluso con las personas menores de edad, ¿ya? Y nos costó mucho, ¿cierto?, que se comprendiera en fiscalías, por ejemplo, que muchas veces esa develación no va a estar, ¿ya? Y que hay otros indicadores que son los que tienen que predominar. También hay un escaso análisis del origen, el tránsito, el destino de las personas. Hay poca trazabilidad todavía de las mapas, rutas y traslados, ¿cierto? Que pueden seguir las personas y que pueden ser incluso transitorias, ¿ya? Durante tiempos bien acotados. A ese entonces había una deficiente especialización de jueces, fiscales y policías. Yo creo que hoy ha mejorado, pero todavía, ¿cierto? Hay regiones como la nuestra en que tampoco hay jueces o fiscales con dedicación especial, por ejemplo, para este tipo de delitos, ¿ya? Todavía no logramos que se realicen todas las denuncias. De las denuncias no todos llegan, ¿cierto?, a condena. Las condenas a veces no son las que nosotros quisiéramos y hay un significativo número de causas todavía que se archivan, ¿cierto?, sin terminar, ¿ya? Bueno, esta baja denuncia, escasa evidencia, inexistencia de datos, en experiencia también de nosotros, ¿cierto? Y la disparidad de criterios e indicadores de trata, pese que hay instrumentos, ¿cierto?, en que hay indicadores tanto a nivel internacional como nacional que están súper bien definidos, ¿cierto? No predomina una uniformidad, ¿cierto?, en todos los sectores del Estado ni en todas las organizaciones para mirar y darle la suficiente importancia y relevancia a estos indicadores. También te voy a pedir que vayas cerrando. Ya, listo. Bueno, hay un desconocimiento de las cadenas globales de cuidado, ¿cierto? Un desconocimiento un poco de lo que sucede con estas víctimas, sobre todo extranjeras, que tienen que cuidar a otras personas no solo dentro del país, sino fuera, ¿ya? Elementos probatorios que creemos que hay que revisar. Ya lo decía Carolina, que tenemos nudos críticos socioculturales que tienen que ver con esta víctima ideal, ¿cierto? Prejuicio, la escasa comprensión de la diversidad cultural y migratoria, ¿cierto? Tenemos también nudos críticos en la protección y en la atención,
¿cierto? Ya sabemos que no tenemos las suficientes casas de acogida ni servicios complementarios, hay todavía mucha burocracia institucional, ¿cierto? Tenemos todavía mucho que hacer también en la captación digital y online, ¿ya? Necesitamos más fortalecimiento y especialización de los equipos, coordinación intersectorial, atenciones integrales, ¿ya? Ahí hay varios tips de lo que debiera incluir este programa de abordaje y atención integral, ¿ya? Y hacer un trabajo en distintos niveles, ¿cierto? Con una perspectiva de multiagencia, ¿cierto? En que tenemos objetivos comunes y funciones distintas, pero que trabajamos todos de alguna manera alineados y colaborativamente, tanto en los dispositivos del Estado como con otros cogarantes de derechos, ¿cierto? En la prevención, detección, persecución penal, protección y la reintegración en la recuperación de las víctimas. Y para concluir, entonces, estas desigualdades de las que hemos hablado, ¿cierto?, se reproducen en este sistema patriarcal, neoliberal y centrado en la producción y el consumo. Tenemos muchos ejes de desigualdad que intersectan, ¿cierto?, y constituyen esta compleja vulnerabilidad social, y por lo tanto, a situaciones con esta complejidad necesitamos, ¿cierto?, políticas públicas que sean integrales, que puedan a lo menos cubrir estas áreas de las que le he comentado, ¿cierto? Programa especializado en reparación del daño por trata, que es distinto, ¿cierto?, a otro tipo quizás de violencia de género que puede afectar a las víctimas, y también, ¿cierto?, la prevención estructural que tiene que ver con el cambio cultural, ¿ya? Y con esto entonces me despido y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Verónica. Vamos a pasar entonces a la última exposición del día de hoy. Estamos un poquito atrasados, así que desde ya les agradecemos su cordial generosidad para mantenerse con nosotros hasta el final. Vamos a mantener, por supuesto, la estructura, pero tenemos un poquito de atraso. Y además porque nos complace muchísimo, luego de tener a nuestra experta nacional, Verónica, ¿no es cierto?, las grandes investigaciones que ha hecho en la materia, nos complace mucho el día de hoy y traer a una colega internacional de Ecuador. Creemos fundamental poder intercambiar experiencias y dar a conocer justamente mejores prácticas que puedan hacerse cargo de las brechas que Verónica magistralmente nos compartió el día de hoy. Sin más preámbulos, quisiera dar la bienvenida a Verónica Supillicha. Verónica es cofundadora de Fundación Alas de Colibrí. Ella recibió el año 2019 el premio que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre héroes contra la trata de personas. Fundación Alas de Colibrí, creada por Verónica y Daniel Rueda el año 2012, ha brindado apoyo a más de 300 sobrevivientes ecuatorianas, colombianas, venezolanas, peruanas y de trata sexual y laboral. Y justamente bajo su liderazgo, Alas de Colibrí ha desarrollado un enfoque integral y altamente personalizado para la protección de víctimas, que empodera y apoya a las sobrevivientes de trata, principalmente adolescentes, al proporcionarles servicios esenciales de apoyo psicológico, legal, educativo y de salud. Asimismo, Alas de Colibrí ofrece capacitaciones para el desarrollo personal y que abarcan temas desde el emprendimiento, administración de empresas, banca y finanzas, y promueve también actividades artísticas, culturales y ambientales. Entonces, es un modelo muy innovador en la materia, y por eso nos complace mucho, Verónica, tenerte el día de hoy, y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Por favor, me confirmas que se me esté escuchando. Súper. Entonces, sé que estamos en contra del tiempo, sé que tenemos apenas unos minuticos. Voy a intentar... Podemos pasarnos, no te Ok, entonces voy a intentar compartir... voy a intentar compartir con ustedes nuestra experiencia durante aproximadamente unos 15 minutos. Para respetar su tiempo, yo también tengo por temas de tiempo otra agenda también, pero voy a compartirlo. Y voy a permitirme, además, ir tejiendo un poco con las notas que he ido tomando de las importantes presentaciones que se han hecho anteriormente. Y por favor, Carolina, ¿me confirma si es que se ve mi pantalla?
Se ve perfecto, Verónica. Perfecto. Bien, primero me presento. Nosotros somos Fundación Alas de Colibrí. Muchas gracias, ya Carolina contaba. Nosotros somos una organización de la sociedad civil ecuatoriana sin fines de lucro. Trabajamos en promoción y defensa de los derechos humanos con énfasis en temas de trata de personas, violencia basada en género, movilidad humana y protección a la infancia. Nacimos en el año 2012. Y nacimos con el fin de trabajar por la construcción de una sociedad más justa, equitativa, libre y solidaria. Acompañamos cambios y transformaciones vitales y trabajamos promoviendo planes, programas y proyectos sociales en favor de personas que están en situación de vulnerabilidad. Y entonces, de alguna manera, quiero contarles muy resumidamente nuestro modelo de atención. Nosotros tenemos dos modelos de atención, un modelo de atención ambulatorio y un modelo de atención residencial. Es decir, tenemos una casa de acogimiento para mujeres adolescentes que han sido rescatadas de redes de trata de personas. Hoy día nos vamos a centrar en el modelo de atención que nosotros le denominamos nido de protección. Y bueno, un poquito les cuento que le denominamos nido, pues porque nosotros somos Alas de Colibrí y creemos que el espacio de acogimiento y protección de nuestra casa es ese espacio de alimento, es ese espacio de cuidado, ese espacio de protección, ese espacio de resignificación de lo que ha sucedido con una persona víctima de trata y por eso le denominamos nido. Hemos desarrollado un modelo de atención desde el 2012. Este modelo hoy, lo que es del 2026, no es igual que el 2012, pues hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo, hemos ido entendiendo las cosas. Nos hemos ido también dando cuenta de aquello que hacía falta ajustar. Creemos que los modelos de atención son modelos vivos porque los proyectos van cambiando, la problemática va cambiando. Y en función de eso también los modelos se tienen que ir ajustando, también los modelos se tienen que ir actualizando. Nosotros dentro de nuestra casa de acogimiento tenemos un equipo especializado, psicólogas, educadoras, abogadas, trabajo social, equipo nutricional, equipo de nivelación académica, equipo de capacitación ocupacional, etcétera. Y en resumen lo que les puedo decir es nuestra casa de acogimiento tiene una capacidad máxima de 15 adolescentes, pero tenemos un total de 12 profesionales trabajando en la casa. Entonces, imagínense, más o menos la relación es 1:1. Esto significa que el costo operativo indiscutiblemente es bastante caro. Denme un segundito, por favor. Es que estamos con un montón de personas porque estamos en una actividad comunitaria el día de hoy. Mil disculpas. Bueno. Entonces les contaba es que partamos de que el modelo más o menos tiene un 1:1 y aún así es difícil y aún así es mucho más difícil hoy por hoy, que para ustedes debe ser también parte de las noticias que se escuchan. Nuestro país, el Ecuador, al igual que la región, está atravesando por una serie de dificultades y de problemas en el área de la seguridad y particularmente Ecuador, lamentablemente somos uno de los países más peligrosos de la región y del mundo por toda la violencia que nos atraviesa y esto implica, las redes de crimen organizado, implica que también la trata de personas ha mutado. Algunos datos muy rápidos. Nosotros lo que hemos visto es que algunos datos interesantes para entrar antes al modelo. Número 1. Los casos de trata que nosotros vamos atendiendo a lo largo de los años, vamos identificando que cada vez la edad de inicio de la explotación es menor. Es decir, si es que antes atendíamos víctimas de trata de 16, de 17 años, en su mayoría, y en su minoría adolescentes de 12, de 13 años, hoy la situación es al revés. Hoy hay más adolescentes de entre 13 y 14 años que las de 16 y 17 años. También vemos que ahora tenemos víctimas de trata que son en mayor número de madres que lo que eran antes. Y los hijos e hijas de esas adolescentes, la mayoría son hijos e hijas de los mismos tratantes, es decir, que se genera un vínculo, que ustedes ya lo mencionaban antes, que se genera un vínculo que va mucho más allá de la situación de víctima-victimario, sino que se van generando, entre comillas,
relaciones familiares, de tipo familiar, imagínense lo que eso significa para un adolescente. Y es ahí cuando se rompe con lo que Carolina muy bien explicaba, esta imagen de la víctima perfecta, en donde yo tengo claro que yo soy víctima, que yo tengo que recibir atención y protección, que me rescataron de una red de trata. No, no es así. Las víctimas de trata a veces no se reconocen como víctimas de trata por todas estas dinámicas que existen alrededor. Entonces aquí he hecho un brevísimo resumen de lo que ustedes ya muy bien lo han dicho y yo le puse como transversal la palabra naturalización. Está naturalizado el delito de trata porque está naturalizada la compra y venta de cuerpos, está naturalizada la compra y venta de cuerpos cada vez más infantiles, está naturalizado el delito. La transacción de seres humanos está naturalizado. Voy a hacer aquí un paréntesis para lo que todas conocemos, todas y todos conocemos, que es el caso de Epstein, que es un ejemplo muy claro de cómo los cuerpos femeninos, los cuerpos infantiles, los cuerpos humanos femeninos, infantiles, adolescentes, jóvenes, son lamentablemente transacción. Es un mecanismo, es un objeto de transacción. Está naturalizada la explotación. Existe una total y absoluta naturalización de la explotación al migrante, la explotación a la mujer, la explotación al pobre, la explotación a la persona que tiene algún tipo de enfermedad, la explotación a quien le hace falta vivienda, la explotación al que le hace falta la alimentación, porque se justifica. Como no tienes nada, yo por lo menos te doy algo. Y esto sucede muchísimo en el tema de la explotación laboral. Está naturalizada la violencia. No existe sorpresa, alarma, activación en relación a la situación de violencia. Cada vez estamos más desensibilizados sobre la situación de violencia que todos los días escuchamos. En esto, por supuesto, ha abonado mucho los medios de las redes sociales. Naturalización de la impunidad. Acá en Ecuador, del 100% de casos de trata investigados, apenas llegan a sentencia. A sentencia, el 9%, y apenas llegan a sentencia condenatoria, el 4%. Naturalización absoluta de la impunidad, no importa que se cojan, que se investiguen los casos, la impunidad está naturalizada en mi país. Y naturalización de la ausencia de protección. No hay donde brindar servicios de protección a víctimas de trata. En el caso de Ecuador, a partir del año pasado, del 2025, se cerraron muchos proyectos. Nosotros hoy tenemos dificultad en dar atención ambulatoria porque ya no hay recursos que nos permitan brindar protección. En el Ecuador se cerró el Ministerio de la Mujer, que era la institución rectora y obligada a brindar protección y asistencia a víctimas de trata mayores de edad. Este ministerio fue absorbido por el Ministerio de Gobierno, que es un ministerio netamente policial. Entonces, ahí viene un análisis acerca del enfoque que tenemos. ¿Por qué le puse yo de manera transversal el tema de naturalización? Porque creo que al delito de la trata de personas, lamentablemente, no nos sorprende, no nos preocupa y todo está naturalizado. Y claramente esto genera graves afectaciones, afectación psicológica, social, legal, educativa, relacional. Las adolescentes ya no saben cómo relacionarse con sus pares, con los hombres, con las mujeres. Afectación a la integración social y comunitaria. La víctima de trata, el éxito del tratante es la ruptura de todos los vínculos sociales de la víctima de trata, porque es así cuando tiene más poder sobre ella, de tal manera que nosotros no tenemos la posibilidad, las víctimas no tienen la posibilidad. ¿Dónde pido ayuda? ¿A quién le pido asistencia y protección? ¿Quién me puede entregar información? De tal manera que esa reconstrucción lleva mucho tiempo, requiere muchos recursos y requiere una atención especializada. Y aquí me parece, coincidimos plenamente en lo que mencionaban las compañeras antes. La trata de personas no es el problema únicamente en sí, sino que la trata de personas llega después de una serie de vulneración de derechos previos. En mi experiencia, trabajo 20 años con víctimas de trata, en mi experiencia,
cuando llegan a la trata de personas, ha pasado todo un camino de vulneración de derechos, porque la mayor parte de víctimas del delito de trata indiscutiblemente han vivido una serie de vulneración de derechos y son aquellas que están en mayor situación de exclusión y de violencia. De tal manera que nosotros tenemos, previo a la trata, provienen de comunidades debilitadas, abandonadas por el Estado, hay abuso sexual infantil, hay violencia previa, hay una absoluta desprotección, hay una situación de traumas previos que viven las víctimas, falta de alimento, falta de vivienda, y ese es el caldo de cultivo que facilita la presencia de un tratante. Me impactó y de hecho le tomé una fotografía y me quedó grabado el testimonio que nos trajiste, Caro. Creo que eso habla de lo que es la trata. Me impactó lo que decía, solamente están esperando escuchar un te amo. Y creo que eso resume todo lo que nosotros estamos viendo. Abuso sexual dentro de la familia, del 100% de víctimas de trata que a las de Colibrí atendido, aproximadamente el 60% de ellas fueron víctimas de violencia sexual antes falta de alimento. De ese 60%, aproximadamente, y me quedó grabado. Hola. Disculpa, Verónica, vamos a pedir, por favor, la persona que tiene el micrófono abierto que lo pague, por favor. Adelante, Verónica. Ok, perdón, decía, del 100% de casos que atendió a las de Colibrí, el 60% ya habían sido víctimas de violencia sexual previamente. Y de ese 60%, el 30%, es decir, el 50% de ese 60%, lo fueron dentro de su entorno familiar. Entonces, cuando tú eres víctima de violencia sexual dentro de tu entorno familiar, no aprendes y no conoces esas herramientas de protección externa y por lo tanto es mucho más fácil que venga un tratante y te capte. Y que no entiendas que estás siendo explotada sexualmente porque si es que viene alguien, comillas, que dice que es tu pareja y te explota sexualmente, está bien porque mi papá igual me violó, porque mi hermano me violó, porque mi tío me violó. ¿Qué de tan diferente puede ser este que dice que es mi pareja que está haciendo esto conmigo? Y ahí viene nuevamente el término de no existe la víctima perfecta que muchas veces el sistema de justicia quiere entenderlo. De tal manera que cuando hay una situación de trata, quienes hacemos protección, no atendemos solamente la situación de trata, sino toda esa serie de elementos previos que estuvieron antes y que es necesario que lo vayamos trabajando, porque de lo contrario, trabajar el tema concretamente de la situación de trata no coincide mutuamente. Y en ese sentido nosotros tenemos dos modelos de atención, un modelo de atención ambulatoria y un modelo de atención residencial. Y vamos a revisar muy rápidamente el modelo de atención residencial. Nuestra casa de acogimiento es un espacio de acogimiento y protección. Ahí viven mujeres adolescentes rescatadas de redes de trata, hasta 15 adolescentes. Y ahí nosotros tenemos dos niveles de atención, un nivel individual y familiar y un nivel de la convivencia. En el nivel de atención individual lo hemos dividido por etapas, fíjense, y vemos aquí que son un total de 5 etapas. Una etapa de ingreso, que son las 72 horas después del ingreso, son los momentos más cruciales porque en ese momento ha sido rescatada la víctima. Llegan sin haber comido, llegan con hambre, llegan con rabia, llegan enfermas, llegan heridas, llegan sin ropa, llegan sin nada. Y entonces lo que nosotros hacemos en esas 72 primeras horas es estabilizar al adolescente. Es estabilizar, o si es que viene con un niño o con una niña, es estabilizar y brindar primeros auxilios psicológicos y atención en salud física, lo cual es clave para nosotros. Una vez estabilizada viene la etapa de diagnóstico integral interdisciplinario. De un buen diagnóstico dependerá un buen tratamiento y en esto nosotros nos tomamos 30 días, aproximadamente un mes. Aquí el área psicológica, social, médica, educativa, legal hace un diagnóstico en cada una de esas áreas. Cómo está de salud, cómo está de salud mental, cómo está de salud emocional, cuál es la situación del proceso. ¿Hay proceso penal o no hay proceso penal? Y en función de esto, en función de estos resultados, el equipo técnico se reúne, evalúa el caso, lo evalúa junto con la adolescente porque creemos en el derecho de su participación en su vida y la familia si es que es un referente positivo. Con este diagnóstico entonces vamos a la siguiente etapa que es la etapa de fortalecimiento individual y familiar. Durante esta etapa hacemos un plan alrededor del proyecto de vida,
un proyecto de vida libre de violencia en cada una de esas áreas. Y esto lo hacemos, fíjese, hemos hecho, y creo que la Pascualina es una agenda chilena, si es que no me equivoco, pero quizás la conocen, pero nos inspiramos en una agenda que se llama Pascualina y nosotros hemos hecho un manual de proyecto de vida que tiene stickers, que tiene dibujos, que tiene historias de entre medio y que es una bella agenda, pero la hicimos del proyecto de vida y alrededor de eso trabajan las adolescentes de su puño y letra, con el apoyo de todo el equipo técnico por el lapso de 3 meses. Una vez que concluyen esto, viene la etapa de egreso. Esta etapa de egreso es cuando nosotros le informamos a las autoridades judiciales que la adolescente ya está lista para salir, siempre que no haya situaciones de riesgo para su vida, siempre que no existan amenazas y siempre que exista a dónde irse. Lamentablemente, debo compartirles que cada vez es más difícil hacer procesos de reinserción porque las abandonan a las adolescentes sus propias familias. En ese ejercicio lo que nosotros hacemos es buscar instituciones de larga estancia. Lamentablemente cada vez están cerrándose más y lamentablemente nosotros tenemos casos que están hasta 2 años y medio en nuestra casa que no deberían estar, pero en realidad no tenemos dónde reinsertarlas. Y finalmente viene la etapa de seguimiento que dura 1 año. La etapa de seguimiento familiar dura 1 año. Acá nos aseguramos de que el lugar en donde ha sido reinserta es un lugar adecuado, idóneo y no existe una reactivación de la situación de violencia. Y esta es la etapa 1 a 1, individual y familiar, es decir, yo trabajo con cada persona, con cada víctima. Y después tenemos una etapa, una gestión de la convivencia. Recuerden que nosotros tenemos una casa de acogimiento. Y una casa, como en su casa, hay una convivencia. Y esa convivencia está caracterizada porque nos va bien, nos va mal, queremos comer lo mismo, coincidimos en lo que queremos comer, coincidimos en la actividad que queremos, coincidimos en el programa de televisión que queremos ver. Si es que esto le traducimos a nuestros espacios de convivencia personales, imagínense lo que es que 15 adolescentes lleguen a acuerdos comunes. Es muy difícil, pero partimos de una premisa. El grupo cura o el grupo enferma. Y como está en un espacio de protección, lo que buscamos es que el grupo cure. Por lo tanto, todas las actividades de la casa están alrededor de estos ejes. ¿Cuáles son los ejes? Claro, salud y nutrición, porque las adolescentes rechazan su cuerpo. Lo lastiman, no lo alimentan bien, hay mucho cutting, intentos de suicidio, golpes en su cuerpo, maltrato a su cuerpo. Entonces aquí nosotros hacemos todo el enfoque de salud y de recuperación y de nutrición. Claramente trabajo psicocorporal, yoga, tai chi, danza, meditación, todo lo que tenga que ver con una reconexión del cuerpo, partiendo de la premisa de que el cuerpo de cada una de nosotras es nuestro territorio. Y nuestro cuerpo no es un territorio de conquista ni un territorio de invasión, es un territorio autónomo. Y entonces, en el proceso de recuperación de la trata y la explotación sexual, lo que nosotros intentamos hacer es reencontrarnos con el cuerpo, ya no como ese territorio invadido, sino el cuerpo como un territorio que es mío, que es propio y que es autónomo. Hacemos actividades de vinculación comunitaria. Les decía, la trata de personas, el tratante lo que hace es romper y fracturar los vínculos sociales para dejarle sola a la víctima. Y por lo tanto, va perdiendo esta capacidad de generar vínculos, de relacionarse con los otros de una forma de iguales. Siempre está relacionándose desde abajo hacia arriba. O de pugna entre sus pares, porque ya lo decía la Caro, tienes que generar un conflicto porque yo tengo que destacar, porque yo tengo que defenderme dentro de ese entorno agresivo. Entonces lo que nosotros hacemos con la vinculación comunitaria es cambiar esa lógica. ¿A través de qué? De actividades tan simples como, por ejemplo, ser voluntarias en una protectora de animales. Y se van y les arreglan las jaulas a los animalitos y les ayudan a limpiar. O ser voluntarias en un ancianato, en donde van y ellas se van dando cuenta que ellas tienen mucho también por dar. Recreación, cultura y promoción de derechos clave, la cultura como un proceso de recuperación de sanación. Ahora, por ejemplo, las adolescentes hicimos el convenio con una escuela de arte que se llama El Arrebato y todos los viernes tienen teatro y vamos a hacer una obra para presentarla en julio en el Día Mundial contra la Trata de Personas. Recreación,
clave generar espacios de recreación, la recreación como un derecho. Y después capacitación de habilidades para la vida. Aquí nosotros tenemos una marca que se llama Juntas. Las adolescentes hacen bisutería Saraguro. Saraguro es una comunidad indígena de acá ecuatoriana que hace unas cosas maravillosas. Hacen velas de soya y aprenden. Y aprenden a crear sus productos, a ponerles precio, a ponerles su marca, a ir a venderla. Estamos ubicando estos insumos por ejemplo, como en hoteles, como en Sheraton, en el Windham, y creando una red también de la empresa privada. Claramente el medio ambiente. Un vínculo con el medio ambiente, tenemos plantas, hay una perrita que es coterapeuta en nuestra casa de acogimiento y promovemos las chicas reciclan cartón y plástico, ellas hacen reciclaje, ellas venden lo que reciclan y con el resultado de la venta se dividen entre todas. En su consejo, tienen un consejo estudiantil y deciden lo que pueden comprarse con su dinero y lo comparten comunitariamente. Y la nivelación académica. La nivelación académica, todas las adolescentes las insertamos dentro del sistema educativo. Hacemos un proceso de recuperación y de nivelación académica y promovemos que cuando salgan ellas continúen tanto con su proceso educativo como con su capacitación técnica. Esta semana, por ejemplo, tuvimos la fortuna de conocer que 2 de nuestras adolescentes se graduaron de bachilleres después de 3 años de acompañamiento, con 5 años de rezago educativo, pero lo lograron. Entonces sí hay ejercicios muy bonitos como los que les acabo de contar, pero también creo que es muy ético transparentar que no todo está bien. Por ejemplo, lamentamos nosotros saber en enero de este año que una adolescente que nosotros reinsertamos en julio del año pasado, muy bien, después de un proceso de haber sido víctima de trata con fines de explotación sexual, lamentablemente en enero de este año ya fue asesinada en una de las ciudades más peligrosas del Ecuador, de Guayaquil, junto con otras 7 adolescentes. Lamentablemente, esta naturalización de la impunidad hace que estas redes de tratantes, después de todo un proceso de acompañamiento de ella, de su familia, que ya todo en teoría estaba bien, pues ellos estaban libres afuera y podían seguir haciendo exactamente lo mismo con otras adolescentes y lamentablemente la encontraron a ella y la asesinaron. Esta es la situación y esto es lo que pasa todos los días con las víctimas de trata. Hoy por hoy vivimos una situación en donde las víctimas de trata son captadas por redes de crimen organizado y nosotros quienes hacemos protección nos estamos enfrentando a situaciones que no conocíamos. Siempre estuvimos al tanto de que íbamos a ser amenazados y perseguidos, pero hoy por hoy la situación es tan compleja que todos los días tenemos alertas de seguridad y alertas de seguridad muy grandes. En nuestro país, en nuestras ciudades, hay una ciudad que se llama Machala. En 15 días hubieron 10 explosiones en diferentes puntos de la ciudad. Y Machala es una de las ciudades con un mayor número de víctimas de trata, sobre todo adolescentes que son entregadas a las bandas de crimen organizado y que la policía no las quiere rescatar porque sabe lo que eso significa. Sabe que eso significa que van a estar los policías en una situación de mayor riesgo. Esos creo que son los desafíos a los que nos enfrentamos. Estamos nosotros intentando ajustarnos a esta nueva realidad. De hecho, hoy, justamente ahora, y por eso me excuso, porque no voy a poder quedarme más tiempo, pero ¿por qué? Porque justamente hoy estamos aquí en la siguiente oficina con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Derechos Humanos, con otra casa de acogimiento, que somos las 2 casas que trabajamos en estos temas, y vamos a hacer un protocolo de seguridad de emergencia, porque nos toca crear nuevas cosas que tenemos que incorporarlas porque ya nos vamos dando cuenta que estamos con riesgos de vida, no solamente de las adolescentes, sino también de los equipos técnicos y lamentablemente creo que es un fenómeno que estamos viviendo en la región. Las redes de crimen organizado son transnacionales y no solamente se dedican a la trata ahora, se dedican a la trata, al tráfico de personas, al tráfico de drogas, a la extorsión, al sicariato, etcétera. Y lamentablemente tenemos que vivir estas situaciones de violencia y frente a esto, espacios como estos en donde generamos vínculos con otros países, donde compartimos experiencias, donde aprendemos, son extremadamente valiosos porque necesitamos pensar en conjunto para ver cómo hacer las cosas mejor
y de una forma mucho más adecuada. Eso es lo que les puedo compartir, colegas. Siempre un honor compartir un espacio con Carolina, profesional a la que admiro un montón por todo lo que hace, por su compromiso, por su profesionalismo. Y a todas y a todos los que se han quedado, muchísimas gracias también por su tiempo. Verónica, muchísimas gracias a ti, la admiración es mutua en todo caso. Has hecho una presentación que ha sido muy esclarecedora, aquí los comentarios te están todos felicitando, siempre es tan valioso conocer otras experiencias y particularmente conocer la experiencia de Alas de Colibrí. En lo personal, las más sinceras felicitaciones, creo que es una gran inspiración, ejemplo, y no me cabe duda, Verónica, ambas Verónicas, que esperamos que este sea el inicio de una larga relación junto a todos los actores que convocaron a esta capacitación el día de hoy, junto a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de donde Verónica Gómez, académica, el programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Alas de Colibrí, el Observatorio de Trata, Fundación Libera. Así que para no abusar del tiempo de nadie, del tuyo, Verónica, de Verónica Gómez, de María Paz, y a todos los asistentes que han estado el día de hoy, contarles que la grabación en algunos días más vamos a distribuirla por las redes sociales para que más gente pueda conocer esta valiosísima información, tanto de lo que se ha investigado en Chile como de la experiencia que Verónica Supligicha nos ha compartido. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias nuevamente a nuestras dos expertas, Verónica Gómez y Verónica Supligicha, y a menos de que María Paz Gallardo quieras decir un par de, quieras despedirnos del programa Apoyo a Víctimas, por nuestra parte, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, por favor, Verónica, siéntete libre de partir. Gracias. Muchas Mucho gracias. éxito en la Muchísimas reunión. gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. Carolina. Muchas gracias, Verónica. Que estén muy bien y que tengan una linda tarde. Gracias por Chao. todo. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. A ver si alcanzamos, no Chao, alcanzamos a muchas hacer una gracias. fotito. ¿Alguien Ah, quiere muchas gracias. aprovechemos Un para hacer una fotito, foto fotito. antes de que Chao. se vayan todos? Hasta luego. Que prendan sus cámaras. 1, 2 y 3. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, María Paz. Chao, Chao, Verónica. chao. Muchas gracias, Carolina. Chao, 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 chao. Sandra. Chao.